Empezamos la grabación y consultas hasta acá. Bien, perfecto. Ok. Bueno, vamos a ver un poco la diferencia entre Thread ID y Process ID. Una introducción. Clase que viene vamos a ver un poquito más. ¿No? Bueno, uno de los primeros datos funciones que ya vimos, ¿no? Como para saber cuál es el Thread ID de nuestra aplicación, es Thread Self, que ya hemos utilizado, que nos va a retornar un Thread ID. El tema a tener en cuenta es que este thread T de tipo de datos, ¿sí?, se debe utilizar solo dentro de lo que son las funciones de librería de thread. La documentación de este tipo de variables indica indica qué es lo que tiene que hacer esta función, para qué sirve, pero no especifica y deja al libre albedrío de quien lo haga cómo es que se lo va a implementar. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver que dentro de lo que es el entorno Linux, está implementado con un unsigned long, pero en otros entornos se podría utilizar, ¿cómo se llama? Podría ser una estructura, por ejemplo, podría ser, no sé, un array de chars, cualquier otro tipo de datos. Eh, este tipo de implementaciones, digamos, este tipo de datos se lo conoce como dato tipo opaco, ¿sí? Opaque data type sería la definición, ¿sí? Es decir, sabemos qué es lo que hace, pero no cómo está implementado. Hay que usarlo en este contexto y no en otro. Por lo que nosotros vamos a imprimir su valor, ¿sí? Eh, pero vamos a ver que ese valor, ¿sí?, es anecdótico, ¿tá? Es cómo lo está implementado dentro de Linux. Bien. Eh, un ejemplo a ver, más cotidiano de lo que puede hacer un dato tipo opaco. Bueno, no sé, sí, por ejemplo, un envío de Mercado Libre. ¿Sí? Bueno, no es cartero ahora, bueno, el que se encarga de enviar los paquetes, sabe, esto es un paquete, sabe qué es lo que tiene que hacer el paquete, pero no tiene idea de lo que hay adentro. ¿Bien? Bueno, este sería más o menos el mismo concepto, digamos, ¿no? Bien, la otra función que usamos y que uno podría ver como similar es get process ID, ¿sí? Get PID, que lo que hace, me retorna el process ID propio, digamos, ¿no? Que es el que podemos, cada vez que hacemos un PS-EFA, podemos visualizar, ¿no? Y que usamos para mandar el signal. Ahora bien, el, el kernel, dijimos 20 millones de veces, eh, usa para, para distribuimos para gestionar, ¿sí?, para administrar los diferentes hilos, usa el Thread ID, no usa el Process ID. Y si este Thread ID que tenemos acá es utilizado solo dentro de las funciones ThreadSelf, ¿cómo hace el sistema operativo? ¿Tiene implementado ThreadSelf para ver este Thread ID? No. Bien. Los valores que usa el sistema operativo son similares a GetPID. En el caso de un proceso, de un mono, digamos,
monohilo, el process ID del hilo, el thread ID y el process ID son coincidentes. Bien. Entonces tiene, ¿sí?, otro mecanismo de nombrado de esos hilos, digamos, ¿no? ¿Y cómo puedo saber cuáles son esos, digamos, esos valores que usa el sistema operativo, digamos, ¿no? Pregunta que seguramente haría Matías. ¿Cómo puedo saber esto? Bueno, a través de lo que se llama una system call, ¿sí? Hay una función de muy bajo nivel, que no hemos usado nunca, pero que eventualmente la pueden encontrar por ahí, que es syscall. ¿Está bien? La syscall se usa para ejecutar, hacer un llamado en forma directa al sistema operativo. ¿Bien? Y a continuación se le pasa un valor, ¿sí?, una indicación de qué es lo que quiero que haga esa system call, digamos, ¿no? Esa llamada en particular. A través del system call podríamos abrir un archivo, escribirlo, leerlo y un montón de cosas más, lo cual sería muy complicado y además eh, muy poco portable, ¿no? Porque, por ejemplo, esta sentencia para que decime cuál es el thread ID es exclusivo de Linux. Si pasa a otro sistema, ya no tiene ningún sentido. Estos valores son valores numéricos, típicamente, pueden ir acompañados con otras cuestiones, ¿tá? Pero bueno, son de muy bajo nivel. Y es una forma en que yo puedo obtener cuál es el thread ID, ¿m?, desde el punto de vista del sistema operativo, desde la aplicación, ¿tá? A nivel operación, perdón, a nivel línea de comando, dos formas de ver estos process ID, uno es con PS, ¿m?, que ya lo venimos usando, con las opciones ELF, L en mayúscula, ¿tá?, o PS3 menos P, y acá el número de proceso. Acá es menos Q el número de proceso. Bien, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿tá? Así que bueno, vamos un poquito a estos códigos y vamos a aprender algunas cositas más, ya que estamos, ¿sí?, con todas estas cosas. Ujú. Vamos a este otro. Bueno, acá vamos a ver un par de cosas de thread, ¿sí? Perdón, de lo mismo de siempre. Ya vamos a estar eliminando, vamos a abrir un poquito, eh, el control de si el thread se abrió o se creó correctamente o no. Lo mismo que el join. Vamos a tener, en vez de crear n variables eh, thread ID, vamos a crear un array de threads, ¿sí? Y la cantidad de threads a crear simplemente lo podemos poner acá, ¿sí?, con una etiqueta. Bien. Ahora vamos a estar imprimiendo, ¿sí?, en diferentes instancias el valor del process ID y el valor del TID, ¿sí?, del thread ID. Process ID a través de la función getPid y el process ID a través de la función threadSelf. El process ID sabemos que es un número entero, ¿sí?, positivo, y el caso del thread ID es una unsigned log. Lo repetamos de esta forma. Entonces, lo primero que vamos a hacer es iniciar el código y imprimir estas dos líneas. Después se van a ejecutar los threads
Y a medida que se ejecutan los threads, lo que vamos a hacer es imprimir el thread ID que acabamos de, ¿cómo se llama? De recibir, digamos, que nos acaban de configurar, ¿bien? A través de la función thread create, y después simplemente vamos a quedar esperando a que esta función esté. ¿Qué es lo que van a hacer esta función? Simplemente, en este caso work, imprimir el process ID y el thread ID. Por supuesto, este process ID debería ser siempre el mismo, digamos, ¿no? Es el mismo proceso, lo que deberían variar son los thread ID. Vamos a ver que en todos los printf vamos a tener muchos print y todos son muy similares. Vamos a imprimir el número de línea. ¿Mm? Esto, recuerden, es una macro. Que al momento de compilar reemplaza este line por un 22. Este line que está acá por un 23. Esta macro no la conocía. Tiempo atrás no existía, ¿verdad? La traté de usar muchos años atrás, no existía. Ahora, revisando un poco la documentación, encontré que la habían creado. Reemplaza esta, esta etiqueta por el nombre de la función donde se encuentra la sentencia. Es decir, que lo que hace me reemplaza function por un string que en este caso va a decir main. ¿Mm? Acá, en este caso, ese string va a decir work. ¿No? Me voy a poner acá. Bueno, después el procedimiento ID. Acá simplemente vamos a estar dentro del main, pero dentro del loop de creación. Bien, entonces lo dejamos explicitado. Y acá, para que sea un poquito más visual, que estamos dentro del hilo, estamos poniendo la tabulación. Bien, vamos a ver qué nos presenta este código para ver más que nada en qué ambiente nos estamos moviendo. ¿Ok? Bueno, por un lado vemos que los process ID son en todos los casos iguales. ¿Mm? Vemos que ingresa al loop, el loop me crea un thread ID, que me lo imprime acá en la línea 28, y que es coincidente con el de la línea 42, con el que se obtiene del set self, ¿no? Y vemos que además, casualidad, estas cosas que a veces pasan, se han impreso de forma bastante prolija. Ahora, si yo hago un PS menos, eh, vamos a poner un PS tri, que es interesante, menos P de Process ID, y digo, bueno, el Process ID que tengo es el 25877, 25877, no va a aparecer nada. Lo mismo si hacemos con un PS. PS, en este caso, menos LF, que es lo que vimos recién, y acá sería menos Q, no menos P. Tampoco. Me tira simplemente en los encabezados y nada. ¿Y por qué? Y porque el proceso finalizó, ya no existe más. ¿Y cómo podemos hacer para poder visualizarlo? Bueno, como verán acá, tenemos una pequeña demora que va a hacer que esta aplicación, cada uno de estos hilos, se demoren y me permita ejecutar estos comandos. Ahora bien, si yo ejecuto, lo compilo y ejecuto, ¿qué va a pasar? Se queda demorado acá. Voy a tener que cambiar de ventana, recordarme cuál era el número del Process ID y enviar los comandos. La verdad que es molesto. Bueno, ponemos PS, tri,
menos P, cambiamos de pantalla, 26,092, y razón de que no termine, 0,92, y acá me dio. Fíjense, tenemos el hilo principal, el 26,092, y en modo de árbol, cómo se fueron, ¿sí?, ejecutando los procesos, ¿sí?, los hilos. Vemos que esto tiene tres hilos, el hilo principal y el segundo hilo. O lo podemos hacer con PS menos TLF menos Q y 26,092. ¿Tá? Y vemos que ese proceso tiene tres hilos. ¿Tá? El hilo main, el hilo principal, que vemos que tiene el mismo nombre, ¿sí?, mismo número, y después los procesos, los tres otros hilos que se crearon en forma explícita, difieren del proceso ID. Bueno, estos son los procesos, los threads explícitos. Pero acá no dice, ¿cómo se llama? Thread ID. Dice LWP. Bueno, la traducción literal es light weight, no es weight, no me sale el nombre ahora, process. La traducción sería proceso liviano pesado. ¿Ah? Es como le pusieron a estos hilos, ¿ah? La forma que lo han llamado. Bien, entonces tenemos forma de ver, pero este valor que tengo acá, 26,094, 26,093, que tiene cierto asidero, por lo menos dentro del sistema operativo, nada se condice con estos thread ID que tenemos acá. ¿Cómo podríamos hacer para ver estos thread ID? Bueno, usar la función que dijimos recién. ¿Sí? Syscall, syscall, y acá me fijo porque la verdad que no me la acuerdo estas funciones. GetIt. No es una función, pero estas marcas. Entonces, en todos los lugares hacemos lo mismo. Acá va a ser por ciento %d, no es LU. ¿Sí? Ejecutamos de vuelta. Acá no le gustó. Me está faltando alguna cosa. GetTed puse, no GetIt. No me sigue gustando. Eh, Esto lo tenía hecho de otro lado. Vamos a fijarnos. Estoy chequeando. Scroll. Ah, hay que castear los procesos ID, pues si no, no le gusta. Ah, incluye esta, las scroll. Ahí está. Vamos a ver. Me faltaba incluir el scroll. Bien. Y para que quede más lindo, acá vamos a poner que este es el kernel. Bien. Y espero que no se llegue a castear la función. Bueno, ahí me está diciendo que no le gusta cómo lo está. No, si tienes un LD, que hacemos un LD.
si no me chilla. Ahí está, punto barra. Ejecutamos y vemos que ya los valores, ¿sí? Tenemos el process ID del main, ¿sí? El TID que se obtiene por el thread sale y el TID que obtenemos a través de esta system call, ¿no? Que me devuelve el TID. Acá tenemos uno de los hilos, fíjense que acá me está dando un valor más coherente y lo mismo acá, ¿no? Entonces me dice que es E4, y acá hacemos 564, ¿no? Vemos que los thread ID coinciden, ¿no? Con lo que veníamos marcando. ¿Se entendió este detalle? Es un detalle nada más, ¿no? Pero es bueno porque uno imprime el thread ID porque quiere ver qué valor tiene, cómo ocurre, qué es lo que hace y se queda como diciendo, ¿qué es esto? Y después hace un PS para ver justamente los hilos que están ejecutando, la ejecución, y sus valores nada tiene que ver con los, ¿cómo se llama? Con los valores que uno visualiza, digamos, en la pantalla, digamos, en el log, digamos, ¿no? Bien, vamos a cambiar de tema, siguiendo con lo mismo, y nos vamos a meter con lo que dijimos hace un rato, el race condition, ¿no? ¿Te ve la pantalla ahí, no? Sí. ¿A qué llamamos race condition? Bueno, en cierta forma vimos que cuando queríamos acceder a una variable, por ejemplo, la variable static, o podría haber sido global, eh, queríamos hacer algo, grabábamos un valor, ¿m? Pero después ese valor, cuando le íbamos a buscar, el resultado era diferente al que esperábamos, ¿no? Porque estábamos accediendo de diferentes lugares en forma concurrente sin ningún tipo de control. ¿Tá? Eso se llama rest condition, esa condición, y vamos a ver por qué se da. ¿M? Vamos a simularla en un entorno controlado y después lo vamos a corregir. ¿Bien? Bueno, supongamos tenemos un single thread y vamos a ejecutar. ¿Tá? Y acá tenemos el main. Este main simplemente tiene, acá, este main simplemente tiene tres sentencias que son, se ejecutan una después de la otra, ¿no? Por eso es un single thread, y que cada una de estas funciones lo que hace es obtener el valor global, lo guarda en la variable local, le incrementa a ese auxiliar el valor que recibió como parámetro y lo vuelve a guardar en esta variable auxiliar. ¿Tá? Este valor inicial es 0, inicia con 0. En la primera llamada función le pasa el valor 100, en la segunda el valor 10, en la tercera el 1. La pregunta es, ¿qué valor vamos a tener? ¿Sí? El share value, ¿sí? Valor compartido, ¿no? O sea, una vez que lleguemos a este printf. Pregunta compleja si las hay, ¿eh? Y entonces, pues eso. Sí, señor, 111. Bien,
Entonces, vamos a esta otra condición ahora. Tenemos la variable global, ¿sí? Pero vamos a estar en un entorno múltiplo. Supongamos por simplicidad 3 hilos. Podrían haber sido 120, podrían haber sido 2. ¿No? Entonces, se crean los 3 hilos, ¿sí? Y luego, ¿no? Se hace una espera, una demora, un join, este, que se terminen todos los procesos y finalizado ese proceso, ¿cómo se llama? Se analiza, ¿no? El valor. Y al primer thread le mandamos el valor 100, al segundo el 10, al tercero el 1. Y la pregunta es, ¿qué valor vamos a tener una vez finalizado esta secuencia, ¿no? Me están ejecutando en paralelo, ¿sí? Sumamos el 100, después el 10, después el 1, sumamos el 10, el 100, el 1. ¿Qué valor vamos a tener? Creería que no podríamos saber por el orden de ejecución, o sea, lo que nos pasó antes. Exacto. Sí, podríamos llegar a saber, podríamos decir que, mira, puede llegar a valer 100, puede valer 10, puede valer 1, 11, 110, 101, 111. Más de eso no. En ese ambiente está. ¿Y de qué va a depender estos valores? Y de cómo se vayan a ejecutar una sentencia. Entonces, por ejemplo, estamos en una distribución de hilos de esta manera. Viene, se ejecuta un poquito el thread 1, después pasa al 2, pasa al 3, al 1, 2 o 3. Ahí estamos haciendo un pasaje muy lineal, podría pasar del 1 al 3, después al 2, digamos, ¿no? Pero bueno, por conveniencia lo hacemos de esta forma. Lo que no hay duda es que cuando estemos en esta parte, ¿sí? Y siendo que es lo primero que se va a ejecutar, share value en este momento vale 0. De eso no hay duda, ¿no? Hay un switch de proceso y viene acá. Y en este momento, ¿cuánto vale share value? Y share value vale 0. Y en la siguiente instancia, ¿cuánto vale el valor? El valor vale 10. Y aux, 0. Entonces, ¿el resultado cuánto va a ser? 10 más 0, 0. No hay duda. Viene esta parte. ¿Y cuánto vale share value? 0. En ningún momento modificamos el valor de share value. Entonces, ahí vamos a tener el 0. Tenemos acá. ¿Y cuánto vale aux? Aux vale 100. Perdón, aux vale 0. Perdón, ¿no? Share value, 100. Por lo tanto, el valor de aux va a ser 100 y share value le vamos a asignar el 100. Y acá, ¿qué valor le vamos a asignar a share value? El valor 10 que tenía AUX antes. Exactamente, le vamos a asignar el 10. Y cuando lleguemos acá, ¿qué va a pasar? En aux teníamos 0. Valor vale 1. 0 más 1, 1. Y ese valor se lo vamos a asignar a share value. Y la pregunta, ¿cuánto vale share value luego de estas 3 instancias? Y uno porque fue la última la que terminó. Exactamente, va a valer 1. ¿Y por qué? Porque se dio esa secuencia. ¿Se podría haber dado otro valor? Por supuesto. Se podría haber ejecutado de esta manera. Y de esta manera vamos a tener que el primer thread se ejecuta, ¿sí? En forma completa, asigna el valor 100. Cuando pasamos al segundo thread, como share value fue modificado, obtiene ese valor. Se actualiza, tomamos el tercer thread, ¿sí? Toma también el valor 100, me graba el 101, pero ese 101 lo vamos a perder porque en la última instancia
me va a imprimir, me va a escribir, ¿eh? Con el valor local que tenía el thread 2 del 110. ¿Está bien? Esto es lo que se llama, ¿sí?, un race condition, es decir, hay una carrera, ¿sí?, para acceder al dato entre diferentes threads que hacen que, ¿cómo se llama?, el dato se corrompa, o no se corrompa, sino que pierda coherencia el valor. Y el problema está en que estos tres, esta sentencia, que obviamente la podríamos haber hecho con un share más igual el valor recibido, ¿tá? La idea es mostrar el problema. Se puede particionar, ¿sí? La acción se particiona. Y en ese particionar las cosas, ¿sí?, viene alguien y me modifica algo. ¿Ah? Es como que me estoy haciendo el sándwich de milanesa, puse el pan, puse la, no sé, mayonesa, pongo la milanesa encima, me voy a buscar otra cosa y cuando vuelvo, alguien continuó y se empezó a comer el sándwich. ¿Por qué? Porque lo encontró por la mitad y lo siguió. Y yo, ¿tá? No logré que todo el proceso de armar ese sándwich, hacerlo en una sola instancia y que nadie pueda meter los dedos en el medio, digamos, ¿no? Acá es la misma idea. Hay que lograr que estos procesos sean indivisibles. ¿Mm? Eso se llama que es una operación atómica. ¿Tá? Eso es lo que tenemos que lograr. Que estas sentencias desde que tomo el valor sobre el cual voy a estar trabajando y que el resultado final va a depender de ese valor original y lo puedo estar modificando, no quiero que otro hilo, ¿tá?, lo pueda llegar a modificar. ¿Tá? Empiezo a trabajar y no hay otro que me vaya a interrumpir. Una vez que terminé, le dejo a otros que puedan, ¿sí?, usar este recurso. Y ojo que estoy diciendo usar el recurso, no estoy diciendo que solamente dentro de este hilo hacer esta instrucción atómica, porque este share value, que va a ser un recurso, lo podríamos estar utilizando en otras partes del código completamente diferentes a este XYZ process, digamos, ¿no? En todos los lugares donde pueda tener un acceso a estos recursos, digamos, y que pueda llegar a ser como dividido, y esa división me pueda llegar a complicar la existencia, lo que vamos a hacer es atomizarlo. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, vamos a usar un juego de funciones, se llaman mutex. Mutex es simplemente mutuamente excluyente. Es decir, si estoy yo acá, no entra otro. Tan simple. ¿No? Estoy trabajando yo, Diego no puede trabajar. Pasé, yo ya lo libero el recurso, ahí lo puedo usar Diego. Lo libero Diego y viene Rodrigo. Y después viene el web. Lo que puede pasar es que, como yo necesito el recurso, y Diego de vuelta también, y Matías lo necesitaba, cuando el recurso se libera, no hay una gestión de que, bueno, como Matías todavía no obtuvo el recurso, se lo vamos a dar a Matías. ¿Tá? No, no va a ocurrir eso. ¿Y de qué va a depender? De a quién le dé, ¿sí?, de los que están esperando tomar el recurso, el scheduler le dé acción. Entonces, se lo da primero a Diego y lo va a tomar Diego. ¿Está bien? ¿Esto es un problema? En la mayoría de los casos no. Porque, a ver, el acceso a un recurso compartido no es que están todo el tiempo todos matándose por tratar de acceder a ese recurso. Si llega a ocurrir eso, es que hay un error en el diseño de la solución. ¿Está bien? En general, los accesos son esporádicos. O sea, puede ser que se use de forma continua, pero no todo el tiempo. Entonces, en general, no suele ser un inconveniente. ¿Mm? Lo que sí hay que tener claro es que no hay una
un orden, ¿sí? De acceso. Yo llegué primero, entonces al primero que le van a dar recursos a mí. ¿Sí? Después vino Matías, se lo van a dar a Matías. Después vino el negocio, no, no. Una vez que se libera el recurso, ¿sí? A aquel que esté esperando para tomarlo y le den eh, el slot de tiempo para poder trabajar, es el que lo va a tomar. ¿Bien? Buenísimo. Las funciones que vamos a tener para trabajar son, primero no es una función, sino que es un tipo de dato que es thread mutex, ¿bien? Similar a lo que hablamos con datos tipo thread, ¿sí? Exclusivo de mutex, ¿tá? Que es adentro, no me interesa. A cómo está implementado, problema de cómo se implementa. Me va a interesar que yo voy a declarar una variable, ¿sí? Para hacer esta suerte de acceso atómico. ¿Qué significa el acceso atómico? Que cuando ingresamos al área compartida, bloqueamos, ¿no? Como ponemos un cerrojo y hasta que yo no salgo, no puede ingresar otro. Una vez que creo la variable, lo que voy a tener que hacer es inicializarla. ¿Tá? Para eso le vamos a pasar la dirección de la variable que creamos y después podemos usar atributos, ¿sí? Similar a lo que es la creación de un thread, es decir, una serie de atributos que va a ser una estructura. Nosotros vamos a usar los valores por omisión, es decir, vamos a poner acá null. ¿Tá? Después vamos a hacer algunos comentarios, eventualmente algún ejemplito de cómo modificar estos atributos. Y después voy a tener tres funciones, ¿sí? Vamos a hacer foco hoy en estas dos, en las primeras dos, que es, al momento de tomar el recurso, lo que hago es pongo llave, lock, ¿sí? Voy a generar una especie de cerrojo, de forma tal de que si viene otro proceso, ese proceso se tenga que quedar esperando, ¿bien? Hasta que se libere. Se queda bloqueado. Simplemente es como cuando un hilo se encuentra con un FGET, hasta que no dan enter se quedó ahí. Bueno, acá es lo mismo. Nos quedamos esperando hasta que aquel que bloqueó el acceso me haga un desbloqueo, un unlock. ¿Sí? Lock es cerrar un candado, ¿no? Un cerrojo, y unlock es trabarlo. Bien, en ambos casos vamos a pasar la dirección de la variable creada. Típicamente esa variable se va a llamar mutex, mtx, podemos tener varias, mtx1, mtx2, mtx3. ¿Por qué varias? Sí, porque eventualmente podemos tener diferentes recursos y usar el mismo mutex para, como se llama, proteger el acceso a todos estos diferentes recursos, va a producir que haya más probabilidades de que nos topemos con un cerrojo, porque usan todas las mismas llaves, digamos, ¿no? Entonces, a veces es recomendable usar más de un, un mutex. ¿Ah? Perdón, una vez que el recurso no lo usamos más, ¿sí? Este mutex utiliza seguramente memoria dinámica o alguna otra cuestión, lo que tenemos que hacer es un destroy, ¿tá? Para liberar todos sus recursos. Y otra función que es interesante es la trail lock, ¿está bien? Que la diferencia de lock es si no está, como se llama, bloqueado, ¿sí? El acceso, ingreso, listo, y lo bloqueo. Y si está bloqueado, esto me va a dar error y no ingreso y sigo por otro lado. ¿Tá? Es una herramienta bastante interesante, pero lo vamos a profundizar más la clase que viene. Bien, entonces veamos cómo funcionaría esto del bloqueo en nuestra función. ¿Mm? Tenemos X y Z process,
Lo que queremos es que estas tres instrucciones, todo este código, se trate como una sola, ¿sí?, instrucción, ¿sí? Queremos que sea una operación atómica. Atómica viene de que sea indivisible. Quedó como se llama, viejo este concepto, porque ahora los átomos se dividen fácilmente, pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces, al momento de acceder, lo que voy a hacer es bloquear. ¿Tá? Ingresamos a esta área de código e inmediatamente ingresamos, lo bloqueamos. ¿Mm? Una vez que ejecutamos, hicimos todo lo que teníamos que hacer, salimos y antes de abandonar, desbloqueamos. ¿Por qué? Porque si no, queda bloqueado y nadie más puede ingresar. ¿Pasa eso? Sí, es un problema. En este tipo de instrucciones muy simples, no, pero en cuestiones, programas más grandes, puede ocurrir y es lo que se llama un deadlock, muerte por bloqueo, digamos, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver también en la clase que viene. Entonces, salimos, liberamos y ahora sí es que tenemos acá una operación atómica. ¿Se entendió esto? Sí. Sí, Buenísimo. ¿Qué pasa si vienen otras aplicaciones, otros hilos y se encuentran con un lock? Bueno, se van a quedar de vuelta bloqueados ahí. ¿Hasta qué? Hasta que se libere y uno de esos, ¿cómo se llama?, hilos va a ingresar. ¿Qué hilo? No lo sé. Aquel que el scheduler le dé la posibilidad de ejecución. ¿Ok? profe, una Sí, consulta. O sea que digamos que ahí es como si fuese un secuencial como lo venimos trabajando hasta ahora. O sea, hasta que termine el hilo, no podemos hacer otra cosa, ¿no? no es hasta que termine el hilo, ¿eh? No es hasta que Ah, termine el hilo, ok. es hasta que termine esto que acabamos de proteger. Ah, o sea que el hilo puede ¿Está? continuar abajo y... Sí, sí, Ah, ok, ok. suponete este simple hecho. Tenemos varios hilos que hacen un montón de procesos, hay personas que van ingresando datos y cada hilo se maneja de forma independiente. Y en algún momento cierta información la tienen que guardar en disco. Si varios acceden al recurso de almacenamiento del disco en forma sincrónica, digamos, al mismo tiempo, ¿perdón?, la información que se almacene puede ser caótica y lo que podemos llegar a hacer es que se corrompan los datos. Entonces, ¿qué hacemos? En la parte en donde vamos a grabar los datos en el disco, accedemos al disco y grabamos, ahí le ponemos el cerrojo. Perfecto. O sea, sí, la parte, digamos, de los datos compartidos entre hilos, eso lo tenemos que cubrir. Pero después, digamos, el Exactamente, resultado de lo que haga el hilo es independiente, ¿no? exactamente. Tengamos Ok. en cuenta que los hilos en general pueden ser prácticamente aplicaciones, programas grandes. ¿Tá? No son simples funcioncitas tan chiquitas como esta. ¿Tá? Lo que pasa es que si hacemos eso tan grande, nos vamos a perder, digamos, ¿no? Ah, por ejemplo, no sé, podemos tener el programa, no sé, el torneo de arquería en un hilo y en otro hacer un montón de otras cosas, ¿no? Exactamente, Ah, ok. exactamente. ¿Tá? Podríamos tener el ingreso del torneo de arquería en un hilo, en otro el llamado y ¿cómo se llama? Y la ejecución de los datos y que eventualmente cada tanto se vayan imprimiendo en pantalla valores y demás respecto de cómo va el torneo, y eso lo haga otro hilo independiente. Que obviamente tienen que compartir los datos, ¿no? Claro, claro. Acá. Bueno, bueno. Acá tenemos, no lo vamos a ejecutar porque no tiene mucha. Ah, sí, lo vamos a ejecutar. ¿Por qué no?
Eh, el ejemplo que vimos recién, X y Z process, el 100, el 10 y el 1, ¿sí? Valor compartido. Eh, en vez de acceder directamente a la variable, ¿no? Esto lo voy mostrando porque va a ser una forma que vamos a ver más adelante de acceder a variables globales, ¿no? Para que ya lo vayan visualizando. En vez de acceder directamente a ShareValue, accedo a través de una variable, de una función, modifico el valor de aux y después al momento de escribir lo escribo a través de esta función. ¿Bien? Ahora, esto lo ejecutamos obviamente dentro de 111, ¿no? Y lo que vamos a hacer, pensando ya en generar el problema, es poner unas microdemoras, ¿no? Después de haber obtenido el dato antes de devolverlo, ¿no? Acá, en este punto, y después, antes de restablecer el valor, como para que cuando lo veamos en multithread, el error ocurra. Lo vamos a sacar, después la demora, para ver qué tan comúnmente ocurre, y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Este, y demás. Entonces, ejecutamos. Fíjense que el thread ya pasa a ser natural. Y una cosa, que si llegan a ejecutar con el thread alguna aplicación que no sea multithread, no pasa nada. Ejecutar. Vemos que imprimió el 111 sin ningún problema. Y ahora vamos a la versión. ¿Sí? Que lo que hacemos es simplemente crear, ¿sí? Los hilos. Acá sí ya omitimos todos los, los controles. A cada uno le pasamos el valor 100, 10 y 1. Fíjense que usamos variables completamente independientes para no tener ningún tipo de problema de que se equivoquen los datos. Esperamos que todos los hilos finalicen. Acá no podríamos usar un thread exit. ¿Por qué? Porque después no podríamos imprimir esto. Y yo necesito esperar que todos los hilos finalicen. ¿Bien? E imprimimos al final el share value. ¿Mm? Tenemos exactamente lo mismo que antes. Acá estamos comentando ya el microslip. Lo compilamos. ¿No? Bueno, no tiene ganas de fallar. Es cosas que ocurren. Vamos a forzar la falla. Quizás si pusiera más hilos y más cuestiones, fallaría. Suele ocurrir. ¿Mm? Acá vemos que simplemente al haber agregado estas demoras, ya el error es ostensible. Vamos a checar, ¿no? Simplemente para que haga una detención del proceso, nada más. Es algo insignificante. Ya con eso ha ido, ¿no? 110, 100, 101. ¿No? Fíjense, una micro demora estamos poniendo. Bueno, y ahora cómo hacemos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es eh, lock. ¿Tá? Vamos a pasarlo rápido, vamos a agarrar el código. Entonces, recuerden que esto ya lo tienen todo en el aula virtual. Y lo único que hicimos es crear la variable mutex. Fíjense, claramente, esta variable mutex
¿podríamos pasarla como argumento acá a los diferentes hilos? Sí, pero sería una gestión bastante pesada. Entonces, en general, salvo casos particulares, los que son las variables tipo mute van a ser globales. ¿Eh? ¿Se entiende eso? Sí, pero las variables globales están prohibidas. A ver, sí, salvo que sean necesarias. Y este es un caso donde sí es necesario. Bien, lo que vamos a hacer es inicializarlo y vamos a crear con null para que tome los parámetros por omisión. Obviamente este thread metric init me podría retornar un error. Acá como estamos usando los valores por omisión, no debería, ¿sí?, dar error. ¿Tá? Ya ahí cuando empezamos a poner algunos parámetros particulares, si no los seteamos bien, sí podría generar algún error de inicialización. En este caso, no debería. ¿Tá? Lo correcto igual siempre, las buenas prácticas es poner acá un if, ¿tá?, que vamos a omitir en esta instancia. Creamos los hilos, igual que antes, quedamos esperando. Una vez que esperamos, hacemos el destroy, lo podemos hacer acá, lo podemos hacer después, no importa, y finaliza la aplicación. Bien, y acá imprimimos el valor. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, la única diferencia es que acá hicimos un lock y un unlock. ¿Mm? Y ahora, con esta demora, que podemos poner para que sea más evidente, una lista grande no, pues no me quiero quedar a dormir acá. ¿No? Si no compilamos, no grabamos. Sí, grabé. Ah, cambié el código, es el C. Es el C. Ya está. Esta es toda la demora. ¿Por qué? Pues son 4 segundos, ¿sí?, cada proceso. Y acá estamos bloqueando. Entonces, ¿no?, el primer 311. ¿No? Obviamente, si esto lo sacamos, esto va a ser mucho más rápido y la probabilidad de que esto falle es nula. ¿Bien? Ok. ¿Entendido hasta acá? Sí. Sí, sí. Buenísimo. Ujú. Oh, espera. Ok. Entonces, continuamos. Un poco lo que es el ciclo de vida como para ir cerrando un poco esta parte de un mutex. Primero tenemos que declararla, simplemente la vamos a inicializar, en nuestro caso por el momento null, y después entramos en el ciclo de protección, liberación, ¿no? Cierro, libero, cierro, libero, cierro, libero. Y finalmente, cuando ese mutex no lo necesito más, voy a liberar todos los recursos. ¿Bien? Eh, Cuando usamos init, thread mutex init, se entiende que internamente va a tomar algunos recursos. ¿Está bien? Por lo tanto, hay que usar este destroy. Ahora bien, si yo lo voy a usar con los parámetros por omisión, ¿sí?, lo que puedo hacer es simplemente declarar la variable mutex e inicializarla con thread mutex initializer, ¿no? Es una macro que ya existe
y que va a poner, ¿sí?, todos sus valores por omisión. Utilizo los mutex así como están, ¿sí?, como veníamos utilizando, pero ya no lo tengo que hacer el destroy. ¿Tá? Es decir, que si voy a usar un mutex sin ningún parámetro, ¿sí?, su valor por omisión, por ahí lo recomendable es usarlo de esta manera. ¿Tá? Entonces, Matías dice, ¿y por qué no lo vamos a usar siempre de esta manera? Así ya no tenemos que hacer el destroy, va a ser mucho más fácil. Bueno, eh, ¿qué pasa si bloqueamos un hilo, ¿sí?, y dentro de ese hilo lo volvemos a bloquear? Tenemos un deadlock. Y se puede dar cuenta el thread. Bueno, pero de forma tan simple no. ¿Qué pasa si un hilo bloquea y por alguna cuestión hace un thread exit? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Bueno, todos esos qué pasa si son parámetros y comportamientos diferentes que le podemos llegar a dar a nuestro mutex, ¿sí?, que para mí por ahí sería bueno que funcione de una forma, para Diego que funcione de otra, para Matías de otra, para Lewin de otra. ¿Sí? Podemos tener diferentes criterios al momento de qué es los valores por omisión. Entonces, alguien dijo, los valores por omisión se va a comportar de una determinada manera, y si querés que se comporte de otra, acá tenés esos parámetros adicionales. Así que bueno, ya son las 11:10. Vamos a la parte de ejercicios. Vamos a dejar planteado simplemente un ejercicio para que lo vayan pensando, lo vayan viendo, ¿sí? Y eventualmente la clase que viene lo hacemos. ¿Tá? Entonces, ¿qué pide acá? Bueno, realizar una aplicación, ¿m?, que se va a usar como base para otras cuestiones. Esto es Sarasa como para simplemente darle un poco más de contexto y nada más. Esta aplicación debe cumplir con las siguientes condiciones. Va a tener que tener un hilo destinado, ¿sí?, eh, solamente a ingresar datos por el estándar IN, ¿sí?, un fget o algo similar. Este hilo, ¿sí?, más allá de permitir el ingreso de datos, va a tener que imprimir en pantalla algo que al usuario le dé la opción, bueno, tengo que ingresar un dato, ¿sí?, 2 puntos, un numeral, algo, ingresar un dato, 2 puntos, algo. ¿No? Y se queda a la espera de que el usuario ingrese algún dato. Una vez que el dato es ingresado, el mismo será compartido con aquellos hilos que lo requieran. ¿Eh? Acto seguido se vuelve a imprimir la invitación a ingresar datos y repetir el ciclo en forma infinita. ¿Ya? En forma infinita es un poco exagerado, quizás. ¿Ya? En el caso que el texto ingresado inicie con un numeral, no debe ser considerado como un ingreso normal. Esta es una línea de comando a la cuya acción se va a detallar más abajo. Este ejercicio lo voy a subir más tarde al aula virtual. ¿Tá? Y después pide 3 hilos más, un hilo que simplemente haga un histograma con las letras mayúsculas, ¿sí?, de la A a la Z, otra que lo mismo pero con las letras en minúscula, obviamente con aquellas letras, textos ingresados en forma normal, es decir, los que no inician con numeral, y finalmente ¿cómo se llama? Uno que haga el histograma de los valores numéricos, ¿no? Que es un 1, un 5, un 7, y así sucesivamente. Debe tener otros threads destinados a informar el estado de los histogramas según corresponda. ¿Según qué corresponda? Bueno, según lo que se haya definido por línea de comando. Entonces, si por línea de comando es ingresar un numeral my, se va a imprimir el histograma de mayúsculas. Numeral min de minúsculas. Numeral num
histograma de números, numeral all, todos los histogramas, numeral chau, sale de la aplicación. Bien, acá vamos a encontrarnos con dos o tres cuestiones que se las dejo planteadas. La primera es que el lugar donde se ingresan los datos sería el mismo que donde se imprimen los datos. Bien, en particular, si la persona acaba de ingresar un numeral enter, es muy difícil que empiece a imprimir de vuelta, como ya ingresar datos en forma alocada y que la salida de datos se imprima por sobre el ingreso de datos. ¿Tá? Lo único que tendría que tener este primer hilo es cuidado de no imprimir la invitación de ingresar nuevos datos, digamos, ¿no? ¿Qué otra cosa? Y otra cosa bastante interesante para trabajar y pensando es que los datos que se van ingresando, ¿sí? Es un array de datos, hay que ponerlo de manera compartida. Y yo voy ingresando datos de forma continua, supongamos que se me da por escribir la Biblia, ¿sí? En todos los idiomas. ¿Sí? Empecé a usar recursos, ¿sí? En algún momento esos recursos van a reventar, es decir, no son infinitos los recursos. Así que tengo que generar los recursos e irlos liberando. Y a medida de que los voy liberando, y a medida de que los diferentes hilos vayan habiendo consumido, ¿sí? La información que requerían para hacer sus procesos. ¿Mm? Y esto es un ejercicio, como le digo, bastante interesante, principalmente para que lo vayan pensando, ¿tá? Y si lo pueden resolver, sería muy bueno. Les voy a estar pasando otro video, ¿sí? Un tema relacionado para que eh, también lo vayan analizando y que eventualmente le dispare como se llama, una posible solución. Y la clase que viene terminamos con threads y vamos a hacer un poco de tratar de resolver este simple ejercicio. ¿Sí? Bueno, gente, ¿alguna consulta, duda, pregunta?